¿Es usted un soldado? Según la Biblia, en la segunda a Timoteo 2:3, si somos cristianos verdaderos, tenemos que ser soldados de Cristo. Y queridos hermanos, jóvenes, adultos y mayores, es esencial que demostremos ser soldados valientes. ¿Y saben por qué? Es porque hay vidas en juego, las nuestras y las de otras personas. Por lo tanto, en este discurso queremos contestar 3 preguntas. La primera, ¿por qué nos compara la Biblia a soldados? La segunda, ¿cómo llegamos a ser soldados? Y la última y la más importante, ¿cómo podemos demostrar día tras día que somos de verdad soldados valientes? El apóstol Pablo usó en varias ocasiones el símbolo del soldado. Surge la pregunta, ¿por qué es acertado comparar a un cristiano verdadero a un soldado? Es porque usted y yo estamos en una guerra espiritual. Para salvar nuestra vida tenemos que luchar contra varios enemigos muy fuertes. Un enemigo se ve en la Biblia, en la carta dirigida a los romanos, en el capítulo 7, los versículos 21 al 23. Lean este texto bíblico conmigo, por favor, y noten este primer enemigo. Romanos, el capítulo 7, los versículos 21 al 23. Pablo, bajo inspiración, dijo: por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso. Cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. Al hombre que soy por dentro, de veras le agrada la ley de Dios, pero en mi cuerpo veo otra ley que lucha contra la ley de mi mente y que me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. ¿Ha visto usted este enemigo cara a cara? Es la lucha que tenemos contra nosotros mismos. Debido al pecado que hemos heredado, tenemos todos deseos egoístas. Tales deseos están tratando de dominarnos. Por eso usted y yo tenemos que ser valientes, no flojos, en tal lucha contra nosotros mismos. Y con la ayuda de Jehová solamente podemos vencer. Es lo que hizo un hermano de Australia, que se llama Joseph. Aunque su mamá empezó a estudiar la Biblia cuando Joseph era joven, él abandonó lo que aprendió de la Biblia. ¿Qué había pasado? Escúchenle, cito. Un día mis compañeros de trabajo me iniciaron en el mundo de la pornografía. Era irresistible y repugnante a la vez, y me dejaba con una sensación horrible de culpa. Recordaba lo que había aprendido de la Biblia y estaba convencido de que Dios me castigaría. Pero como cada vez miraba más imágenes obscenas, mi actitud hacia la pornografía cambió y me volví adicto a ella. ¿Vemos el campo de batalla en el caso de Joseph? La lucha contra sí mismo, sus deseos egoístas. A continuación, Joseph dice: durante los siguientes 20 años me fui alejando de los valores que mi madre tanto se había esforzado por enseñarme. Mi conducta reflejaba lo que metía en la cabeza. Un día me miré al espejo y pensé: me doy asco. Para progresar espiritualmente, Joseph
tenía que llegar a ser un soldado de Cristo valiente. Y es lo que hizo. A continuación, note su comentario. Le oré a Jehová con todo mi corazón. Retomé mi estudio de la Biblia a pesar de que habían pasado 2 décadas. Esta vez estaba decidido a conseguir la paz que Dios promete en su palabra. Con el tiempo y con la ayuda de Jehová, el Todopoderoso, Joseph logró superar sus vicios. Y hace 21 años se bautizó como un testigo de Jehová y ahora está disfrutando de una vida decente y feliz. ¿Cuál es la lección para todos nosotros? Si Joseph podía superar sus desafíos, sus debilidades muy personales, ¿qué hay de nosotros? Podemos superar las nuestras. Podemos ganar la batalla contra nosotros mismos. ¿Cuál es un segundo frente en nuestra batalla? Vayamos nuevamente a la Biblia, a Efesios, el capítulo 6. A leer los versículos 11 y 12. Y traten de identificar este segundo enemigo. Efesios, el capítulo 6, los versículos 11 y 12. Pónganse la armadura completa que Dios da, para que puedan mantenerse firmes contra las astutas trampas del diablo. Porque no tenemos una lucha contra alguien de carne y hueso, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. ¿Qué es este segundo enemigo? Los espíritus malignos. O sea, los demonios invisibles. Según la lectura bíblica, son gobernantes mundiales. ¿Sabe por qué? Porque se reparten el control del mundo siguiendo las instrucciones de su jefe, Satanás, el diablo. Según la lectura, los demonios, los espíritus malvados están organizados en contra de nosotros. Quieren que seamos desleales a Jehová Dios. Por eso hacen que las personas que están bajo su influencia, como marionetas, se opongan a nosotros o nos tienten. Por ejemplo, actualmente en 5 países, los espíritus malignos han utilizado los gobiernos para echar en prisión 111 de nuestros hermanos. En Rusia, por ejemplo, hace la semana pasada, unos funcionarios de prisión en la ciudad de Orenburgo golpearon brutalmente con palos a 5 hermanos nuestros. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizado porque tenía una costilla rota, un pulmón perforado y daños en un riñón. Imagínense. ¿Y quiénes están detrás de tales abusos? ¿Quiénes nos ven como presa? El diablo y sus demonios. Así vemos la necesidad de luchar, de guerrear contra tales fuerzas espirituales. Y con la ayuda de Jehová solamente podemos ganar la batalla. Pensemos en una experiencia de nuestra hermana Elsa Abt. Su esposo primero y luego ella fueron enviados por los nazis a campos de concentración. Y a pesar de las muchas dificultades, Elsa no se dejó derrotar al pasar por pruebas fuertes. Noten su comentario. Los años que pasé en los campos de concentraciones alemanes me enseñaron una lección sobresaliente.
esta es: lo mucho que el Espíritu de Jehová pueda fortalecer al que le sirve cuando éste está bajo pruebas muy difíciles. Jóvenes, adultos, mayores, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Aquí en México, en Centroamérica, el año 2020. Mucho. Es porque antes que llegue el día de Jehová podemos esperar más pruebas, hasta persecución. Somos el blanco de los ataques de Satanás y sus jueces. Por esta razón tenemos que ser valientes. Tenemos que ser soldados valientes ahora. Hablemos de un tercer enemigo: las enseñanzas falsas. Por favor, acompáñame a la lectura de la segunda a los Corintios, el capítulo 10, los versículos 4 y 5. Aquí notan en la lectura cómo están descritas las enseñanzas falsas. La segunda a los Corintios, capítulo 10, los versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra guerra no son humanas, sino que Dios las hace poderosas para derrumbar cosas fuertemente atrincheradas. Y es que estamos derrumbando, ¿qué? Razonamientos y toda barrera que se alza contra el conocimiento de Dios. Estamos haciendo prisionero todo pensamiento para que sea obediente al Cristo. ¿Notó el comentario aquí? Razonamientos, pensamientos que están en contra del conocimiento de Jehová Dios. Entre ellas son las doctrinas y filosofías actuales que cieguen a las personas para que no vean la verdad bíblica. Por ejemplo, las opiniones populares como la idolatría, la evolución, el infierno y la Trinidad. Cosas que son mentiras. ¿O qué hay del tsunami? Tsunami de opinión popular que promueve estilos de vida que están en contra de la naturaleza, en contra de la voluntad de Jehová, como el lesbianismo y la homosexualidad. Surge la pregunta: ¿cómo podemos nosotros hoy en día luchar eficazmente contra tales enseñanzas falsas? Seguramente, además de evitar que tales ideas nos infectaran, queremos seguir adelante con nuestra obra de predicar y enseñar la verdad bíblica. Queremos ver nuestra obra de predicar y enseñar las verdades bíblicas como una obra de rescate. No hay otro trabajo que es más urgente. Y hermanos, queremos felicitarlos todos por su participación en tal misión, tal obra de rescate. Como vimos en el informe poco antes, ustedes están logrando mucho bajo la supervisión de Jehová y Jesús. Y a escala mundial, durante el año de servicio pasado, más de 303,000 personas fueron bautizados. La obra tiene éxito hoy en día. Y es un promedio de más de 5,800 cada semana. Nuevos discípulos, nuevos soldados de Cristo. 832 cada día. El promedio, fantástico, nos anima. Y las experiencias personales son muy bellas en esta obra de rescate. Entre los más nuevos soldados de Cristo es una pareja, Pedro y Josefina. Antes de conocer la verdad, fueron muy maltratados en la iglesia. Son de México y ahora viven en los Estados Unidos. Su religión anterior no les enseñaron la verdad, mas muchas mentiras. Se emocionaron los dos
al aprender de la resurrección y que iban a ver prontamente en el nuevo mundo a su hija que había fallecido. A la edad de 94, Josefina se bautizó. ¿Y qué hay de su esposo, Pedro? ¿Hizo igual? A la edad de 103. Hermanos, ¿no es esto toda una victoria contra las enseñanzas falsas? ¿Qué piensan? Vemos con claridad por qué la Biblia nos compara a soldados valientes. Pero ahora la segunda pregunta. ¿Cómo llegamos a ser soldados? ¿Nos presionó alguien para que aceptáramos ser soldados de Cristo? No. Lo hicimos voluntariamente. Es lo que Jesús esperaba. En Mateo capítulo 16, Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Las palabras de Jesús, si alguien quiere, muestran que la decisión de comenzar siempre es nuestra, una decisión personal. Y también la decisión de continuar semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es nuestra igual. Jesús nunca presionó a las personas a ser sus seguidores o continuar como sus seguidores. En particular, ¿qué nos llevó a tomar la decisión muy sabia, la decisión más importante en la vida, la decisión inteligente de convertirnos en soldados de Cristo? Es que usted y yo vimos la evidencia en la palabra de Dios, la Biblia. Aceptamos con fe fuerte, en el medio que Jehová nos dio para salvarnos a través de Jesús. Luego dedicamos nuestras vidas a Jehová de manera incondicional. Y al bautizarnos, es como si nos hubiéramos alistado como soldados. Ahora, usted y yo, la mayoría de nosotros somos soldados de Cristo, dedicados, bautizados. ¿Qué se espera de nosotros? Que trabajemos como soldados. Además de luchar contra nuestros enemigos, queremos aumentar las filas de soldados de Jesús. Hay que buscar a los que tienen la actitud correcta. Y cuando esas personas llegan a valorar las verdades bíblicas, ellas mismas van a tomar la sabia decisión de convertirse en soldados de Cristo. Recuerden, es la más importante decisión que uno puede tomar. Es una decisión que exige valor, porque tal carrera, la carrera de ser un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Él, un soldado de Cristo, no es una carrera fácil. En Mateo 16, ¿qué dijo Jesús en cuanto a esto? Que tendríamos que tomar, ¿qué? Nuestro madero de tormento. También se necesita valor para seguir siendo soldados de Cristo día tras día. Ahora la tercera pregunta, la más importante. ¿Cómo demostramos que somos soldados valientes? Vayamos por favor conmigo a la segunda a Timoteo, el capítulo 2, a leer los versículos 3 y 4. Aquí Pablo habla de 3 características que necesitamos. Trate de identificarlas en la lectura de la segunda a Timoteo 2, versículos 3 y 4. Como buen soldado de Cristo Jesús,
Acepta las dificultades que tengas que sufrir. Ningún soldado se envuelve en los asuntos comerciales de la vida si quiere agradar a quien lo reclutó. ¿Notó? Un soldado valiente acepta las dificultades que tenga que sufrir. Al decir esto, ¿qué cualidad destaca la Biblia? La cualidad que acabamos de tratar, aguante. Pablo sabía que los soldados romanos tenían que aguantar dificultades. Puede que tuvieran que afrontar privaciones, soledad y estar expuestos al mal tiempo. De igual modo, usted y yo necesitamos aguante porque no esperamos que nuestras vidas actuales sean fáciles en ese sistema. De nuevo, Jesús habló de un madero de tormento, no un palo pequeño. Puede que afrontemos la indiferencia, el desprecio, la hostilidad, hasta la prisión o incluso la muerte. ¿Cómo podemos seguir aguantando? Necesitamos meditar profundamente en el ejemplo de los siervos de Jehová que ya han aguantado hasta el fin, como Job. Sus experiencias pueden fortalecer nuestra fe. Si todos ellos, Job y muchos más del pasado y de la actualidad, han aguantado con éxito, ¿podemos hacer lo mismo? Claro que sí. Usted y yo podemos aguantar con la ayuda de Jehová. No tenemos que temer los problemas, los desafíos. Otra cosa, en cuanto al aguante, tenemos que pensar a largo plazo, recordando que las pruebas de ahora son muy temporales, mientras que la recompensa futura será eterna. Necesitamos confiarnos también por completo en Jehová. La Biblia nos dice que suministra aguante, nos da aguante cuando lo necesitemos, si confiamos plenamente en Él. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, pregúntese, ¿estoy dispuesto como un buen soldado de Cristo a sufrir por ser un soldado valiente de Él? Además de aguante, ¿qué otra característica necesitamos? Ahí en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 4 del capítulo 2, Pablo le mencionó a Timoteo que ningún soldado se enreda en los asuntos comerciales. ¿Podemos resumir este punto? Enfoque adecuado. Tenemos que tener un enfoque adecuado. Pablo vio que los soldados romanos no debían envolverse en actividades comerciales, pues podían descuidar sus responsabilidades en el ejército. Usted y yo estamos en un ejército. Tenemos que mantener nuestro enfoque también. Y no es fácil. No es fácil en el sistema comercial actual. Miguel, un hermano, dijo lo siguiente: mi esposa, mi hijo y yo somos de un país donde se da mucha importancia a tener lo mejor y lo último en tecnología y comodidades. Quise sacarle el jugo al mundo creyendo que podría hacerlo sin ser materialista. Pronto me di cuenta de que la búsqueda de bienes materiales es como viajar por una carretera sin final. ¿Está de acuerdo usted? ¿Ha visto esto? Las metas materialistas en el sistema comercial actual pueden enredarnos y llevarnos a un estilo de vida egoísta.
Y hermanos, tenemos que recordar que este consejo bíblico aplica aquí en México, en Costa Rica, en Belice, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A veces los hermanos dicen, no aplica aquí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jehová? Los consejos bíblicos, los principios, las advertencias aplican para toda la familia humana. No queremos buscar lagunas o excusas. Somos soldados de Cristo, valientes. Queremos mantener nuestro enfoque en los asuntos más importantes. De vez en cuando necesitamos todos pensar en nuestra comisión, nuestros deberes espirituales, analizando nuestras metas y prioridades. ¿Qué hay de mí? Estoy en este momento todavía poniendo en primer lugar las cosas más importantes. Estoy llevando una vida más sencilla. Estoy buscando maneras de hacer más en el servicio del reino, en el servicio de Jesús. Muchos de ustedes están haciendo esto. Los felicitamos. Y muchos de nuestros hermanos en todas partes del mundo están haciendo esto. Escuchen una experiencia de una chica de 20 años llamada Kiana. Dice Kiana, sé que el reino de Dios es lo único que puede resolver todos nuestros problemas. La promesa del paraíso me ayuda a poner en perspectiva mis metas. No trato de aprovecharme mis talentos para ganar dinero o para llegar lo más alto posible en una empresa. En vez de eso, invierto mi tiempo y energías en las metas espirituales. Otra experiencia de Olena, que se bautizó con tan solo 12 años. Y a diferencia de otros jóvenes que únicamente piensan en divertirse, ella tiene firmes metas espirituales. Dijo ella, me encantó participar en el precursorado auxiliar en marzo y mayo, así como predicar con los precursores y las personas mayores. Por ejemplo, los sábados por la tarde tuve el privilegio de acompañar a una exmisionera a sus revisitas y estudios bíblicos en chino. El idioma me pareció muy interesante. Mi principal meta es ser precursora regular en una congregación de habla extranjera. Para alcanzarla, salgo a predicar los miércoles después de la escuela y también los sábados y los domingos. Además, me he propuesto ser precursora auxiliar siempre que pueda. Hermanos, ¿no es cierto que estamos muy orgullosos de ellas dos y todos los soldados de Cristo que en vez de ceder a la presión de alcanzar metas egoístas, han decidido alistarse en el servicio a tiempo completo? ¿Qué piensan ustedes? Hay otra característica más que necesitamos. Es la lealtad. Lealtad. En la carta a Timoteo, Pablo dice que el soldado quiere agradar a quien lo reclutó. Un buen soldado romano trataba de conseguir la aprobación de su superior porque lo tenía en alta estima. ¿Quién es nuestro superior? Jesucristo, cabeza de la congregación, rey del reino mesiánico de Jehová. Y es Cristo Jesús a quien Jehová, el Todopoderoso, le ha dado autoridad, toda autoridad. Necesitamos pensar en esto. Usted y yo necesitamos conseguir la aprobación de nuestro superior, Jesucristo. ¿Cómo podemos conseguirla? Jesús dijo, esto glorifica a mi Padre, que den siempre mucho fruto
y demuestren ser mis discípulos. ¿Está usted buscando maneras de cultivar cada vez más el fruto del Espíritu Santo, como el amor abnegado, como la paciencia? ¿O está usted compartiendo las buenas noticias con todos, informalmente, de puerta a puerta, casa a casa, en la predicación pública, mediante cartas, llamadas telefónicas? Excelente. Recuerden, nuestro superior, Jesús, ve y valora tal trabajo, porque refleja nuestra lealtad. Otra manera es mantenernos separados del mundo que yace en el poder de Satanás. Nuestra posición neutral en cuanto a las muchas controversias del mundo muestra lealtad a Jesús y al gobierno perfecto, el reino. Una tercera oportunidad de manifestar lealtad a Jesús es mostrar amor abnegado día tras día. Claro, igual que Jesús, sabemos que todos nosotros estamos dispuestos a morir los unos por los otros si es necesario. ¿Verdad que sí? ¿Listos? Pero la otra pregunta más importante, ¿qué hay de sacrificios más pequeños? Como poner a un lado nuestras preferencias, nuestra comodidad, por animarles, por ayudarlos cuando sea necesario. Ancianos de congregación, siervos ministeriales, jóvenes, varones que quieren alcanzar la meta de ser siervo ministerial o anciano en el futuro, recuerden, por favor, al pastorear el rebaño, los hermanos en la congregación de buena gana demuestra que nuestro amor es genuino y a Jesús, a nuestro superior, le agrada. ¿Qué hay de ustedes, esposos? ¿Es usted esposo? Queremos demostrar mediante nuestras palabras, mediante ternura, que realmente amamos a nuestras esposas y a nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque Jesús toma nota de esto y eso le agrada. Queremos conseguir su aprobación. Todos nosotros igual queremos preguntarnos, en este momento, mediante mi vida, mis acciones, mi conducta, mis pensamientos, ¿soy leal a mi superior, Jesucristo? ¿Hago yo todo lo que puedo para conseguir su aprobación como uno de sus valientes soldados? Además del aguante, del enfoque adecuado y la lealtad, hay otra cosa valiosa que todos los soldados de Cristo necesitamos tener. Es la armadura espiritual. Por favor, vayamos a Efesios, el capítulo 6. Donde hallamos una descripción de tal equipo. Efesios, el capítulo 6, y vamos a leer ahora los versículos 13 al 18. Y noten las distintas piezas de la armadura espiritual. Y jóvenes, niños, por favor, qué bueno que están aquí con nosotros. Cuentan, por favor, las piezas al leer con nosotros este pasaje bíblico. ¿Cuántas piezas hay que forman parte de la armadura espiritual? ¿Listos? Adelante. Efesios 6:13. Por esta razón, pónganse la armadura completa que Dios da, para que cuando llegue el día malo puedan resistir y, tras haber hecho todo lo necesario, mantenerse firmes. Por lo tanto, niños, ¿listos? Aquí vamos. Manténganse firmes llevando puesto el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia y teniendo los pies calzados y listos para anunciar las buenas noticias de la paz. Además de todo esto, agarren el escudo grande de la fe,
con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. También lleven el casco de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Al mismo tiempo sigan orando en toda ocasión con el Espíritu, haciendo todo tipo de oraciones y ruegos. Y con ese fin manténganse despiertos y rueguen constantemente por todos los santos. Jóvenes, esperen. Vamos a hablar de las piezas más adelante. Ahora veamos en las pantallas. ¿Qué vemos? Aunque Pablo está en Roma, en su propia casa rentada, está bajo arresto. ¿Ve ahí un romano, un soldado romano guardándolo? Aún así, ¿qué está haciendo Pablo? Está escribiendo una carta a los Efesios más o menos en el año 60 o 61. La carta que acabamos de leer, Efesios. Y pregunta, ¿cuántos soldados hay en la imagen? 3. Un soldado romano y 2 soldados de Cristo. Y qué animador saber que Pablo no dejó de buscar maneras de animarles a sus hermanos. Hermanos, la ilustración de armadura espiritual nos enseña mucho todavía. Jóvenes, ahora, ¿cuántas piezas hay en la armadura espiritual? 1, 2, 3, 4, 5. ¡Excelente! Bien hecho. Genial. Ahora vamos a ver un soldado romano que lleva puesta su armadura completa. ¿Por qué se necesita armadura completa? Es porque ahora, hoy en día, tenemos muchos enemigos. Satanás no descansa en su lucha para que dejemos de ser leales a Jehová y así perdamos la vida eterna. Tal armadura espiritual puede ayudarnos, jóvenes, niños, adultos, mayores, a vencer en nuestra guerra espiritual, pero solo si siempre la llevamos completa, no solo algunas partes de ella. En 2 ocasiones Pablo nos anima a ponernos la armadura completa. Ahora vemos ahí en las pantallas el soldado con toda la armadura. Por ejemplo, tiene su cinturón. ¿Qué significa tener el cinturón puesto? Nuestro cinturón espiritual es la verdad bíblica. Pregunta, ¿está usted leyendo la Biblia todos los días? Excelente. Debe rodearnos apretadamente a fin de que vivamos en armonía con ella. Además, necesitamos la coraza. Tenemos que proteger nuestro corazón figurado al cultivar amor por la justicia de Dios, sus leyes y principios. Pero surge la pregunta, ¿podemos luchar y ganar solamente con un cinturón y una coraza? No, solo con la armadura completa será posible salir victoriosos en nuestra lucha espiritual. Queridos hermanos, hoy hemos visto la importancia de trabajar, de no ser flojos, no, de ser trabajadores en la cosecha, de ser soldados valientes. Y verdad que nos enorgullece habernos alistado como soldados de Cristo. Solo así, usted y yo podemos ser valientes y muy fuertes hasta el fin. Solo así podemos salvar nuestras vidas y las de otras personas. Por lo tanto, en resumen, ¿qué puntos clave necesitamos recordar? ¿Qué puntos va a llevar a casa usted? 4. Demostremos que somos valientes, que seamos soldados valientes al, 1, aguantar cualquier dificultad que tengamos que sufrir.
por ser seguidores de Cristo. 2, al mantenernos enfocados, concentrados en las metas espirituales y poniendo primero el reino. 3, al demostrar lealtad a Cristo, nuestro superior, para obtener su aprobación. Y 4, al ponernos siempre la armadura completa, todas las piezas, las 6. Así, queridos hermanos, queridos invitados, sin importar lo que pasa en este malvado sistema de cosas muy temporal, usted y yo vamos a seguir siendo soldados valientes de Cristo hasta el fin.